Echala, mija, porque viene a llenarnos de vergüenza, trayéndonos de regalo ese nietito sin que nadie supiera. Vaya un pecado más grande, que la gente ha de reírse de nosotros. Paciencia. Y al final, ¿qué carancho saben ellos para venir a meterse en casa ajena? Mija es mija, y su tata no le echa a la calle puerta afuera, porque comprende bien que esa desgracia le puede suceder a la más buena. Las leyes de la vida están escritas desde que vino al mundo Adán y Eva, y es al ñudo que el hombre escriba otras para marcar el camino de la decencia. Tuitos somos de carne, y nos corre igual sangre por las venas, y perdonándome la comparancia, también nos parecemos a las bestias. Ellas se juntan como Dios manda, nosotros por el civil o por la iglesia, pero puestos a mirar las cosas, no se alcanza a notar la diferencia, ya que al final del cuento nos resulta que se han juntado un macho y una hembra. ¿Qué culpa tuvo mi hija si no pudo pelear contra esa fuerza? Pa' mejor comenzaron sus amores cuando entró a puntear la primavera, que fue para el tiempo que cortó el cabestro el malacara para seguir las yeguas, cuando el toro rompió los alambraos y al trotecito se nos fue la perra. Echada mía, porque viene a llenarnos de vergüenza, trayéndonos ese nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado más grande, lo de cumplir con lo que Dios ordena y criar al hijo en vez de malparir sin que lo vea. Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Quise comenzar esta reflexión el día de hoy declamando este poema del poeta argentino Boris Elkin, el poema gaucho, relacionado con el padre. Un padre que está hablando con una hija, un padre que está escuchando una situación terrible de una hija. Por eso quise comenzar con ella. El poema se intitula De carne somos. Y hoy quiero que hablemos sobre esta celebración mundial, lo que es el Día del Padre. Para nosotros acá en Venezuela nos toca el cuarto domingo de cada mes. Y por eso quiero hablar del Padre como el diseño de Dios, el modelo que Dios nos presenta como tal. Tomando en cuenta que hasta ahora existen cualquier cantidad de versiones que se conocen de acuerdo a cómo hemos ido avanzando, hay nuevas oportunidades que se presentan, ya no es la pareja como la diseñó Dios, varón y hembra, ahora se unen él con él, ella con ella, en fin, hay tantas formas como si se quiere desacreditar un poco esto que Dios nos ha presentado, llegando a convertirse la figura del Padre en una especie en extinción. Cuando Dios diseña el mundo, coloca que hombres y mujeres, sabía que entre ellos sería la reproducción, y entonces se comienza a dar así, y habla de él como padre y de ella como madre. Ese diseño que Dios presenta, hoy tenemos otras cosas. Porque por lo general es interesante, que por lo menos aquí en Venezuela, no sé cómo funciona en otras partes, el menosprecio que en la sociedad sufren los padres. Hay una expresión que es muy común en medio nuestro, dicen padres cualquiera, y se señala como una condición de desprecio. Y padre se es cuando biológicamente se cumple como tal, ¿verdad? Tú engendras un hijo en una mujer, te conviertes en el padre de aquella criatura. Legalmente, cuando las leyes te atribuyen como tal, te dan un documento que señala que así eres, aun cuando no lo hayas engendrado, pero las leyes te reconocen como tal. También se es padre cuando espiritualmente se ha ganado un hijo, a una persona que de una forma u otra tú lo has llevado al punto que te consideras ese padre. Y profesionalmente, cuando se dice el padre de la criatura, cuando se presenta algún invento, alguna cosa, y la gente que lo ejecuta llega a convertirse en el padre como tal. Como pastor no tengo bienes de fortuna que me señalen que tengo tales cosas, pero sí sé que tengo una cantidad de hijos, porque tengo 2 hijas, ¿sí? Biológicamente hablando, pero tengo espiritualmente muchos hijos que Dios me ha dado, que los he podido
levantar en los conocimientos, en las cosas del Señor, y hoy ejercen como pastores, como líderes en otra parte. Para mí es mi gran satisfacción saber que de una forma u otra hemos participado en aquella condición. Porque muchos padres hoy, en medio de tantas cosas, actúan como sementales. Cuantos más pueden tener, se sienten más hombres. Y conozco padres que ya no conocen a los hijos por nombre, sino por número, de tantos que tienen. ¿Qué les parece, verdad? Porque actúan de forma machista. Mientras más tengo, quizás más hombre me siento. Las circunstancias que vive el país en este momento no nos permiten tener familias así inmensas como antes, pero se viene dando en medio de muchos. Hay padres también que no asumen su responsabilidad y van dejando un hijo aquí y otro allá y otro más allá. ¿Qué les parece? Esos son los que se han ganado ese calificativo y son hasta cierto punto los culpables de que se tenga ese desprecio hacia la figura del padre como tal. Porque sucede que los hijos procreados en una condición como esa muchas veces carecen de afecto. El padre no está presente, ni siquiera saben de él. Es la madre la que hace el papel de padre y de madre, y ven en la figura de aquella mujer lo que debería representar aquel hombre. Algunos solo le dan techo, alimento, una escuela, cosas como esa, pero no tienen el tiempo como padre de sentarse, conversar con ese hijo, escucharlo en medio de sus conflictos, de sus necesidades. Se mandan a la escuela como pensando que la maestra será la que tendrá que darle toda aquella serie de cosas que le toca a usted como padre y como madre. Podrán enseñarle matemáticas, literatura, arte, tantas cosas, pero lo que son los valores, lo que son los principios, eso se enseña en la casa, se modela en la casa y el padre juega un papel muy importante. También se tiene que ver que a veces no se modela una conducta correcta ante aquellos hijos. Yo creo que no hay nada que hiera más a una persona que un hijo se levante y le diga: ¿qué me vas a decir tú si tú has hecho de esta manera y de la otra? Sientes que de una forma u otra algo te está afectando. Hermano, esos hijos que se han criado así no tienen principios, no tienen valores, no saben a quién respetar. Tengo unas hermanas y a la edad que tenemos, donde quiera que sea, me dicen bendición, como un principio que nos enseñó nuestra madre. Y podemos decir: Dios te bendiga. Se enseña el principio de autoridad, de respeto. Hay muchachos que no saben que es así, no respetan a maestros, no respetan a policías, no respetan a nadie. Ellos van actuando de la forma en que se dan y por eso se van a enfrentar más adelante con problemas muy serios, porque carecen de principios y de valores. En su mayoría solo ven la madre haciendo el rol de padre y madre. Y bendigo a aquellas mujeres que lo hacen. Mi mamá fue uno de esos modelos. Nos levantó en medio de tanto esfuerzo. Aquí se habla de una expresión tanto extraña, más padre, de que es madre y padre en medio de tantas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por esas mujeres que no dejan morir a sus hijos. Y se han dado el caso también de hombres que terminan cargando con los hijos y los tienen y están haciendo de ellos la persona que se espera que sean. Mis hermanos, allí podemos ver que a veces esos hijos terminan copiando el modelo del padre. Ya cuando están grandes y ya cuando son mujeres o hombres, entonces terminan teniendo un hijo allá y otro aquí, tal como lo hizo su papá en su momento. Terminan odiando o rechazando a ese padre. ¿Quién eres tú? No has llegado. Hay tristes historias, no son abundantes, pero sí las hay, de padres que han abandonado a los hijos, madres que han abandonado a los hijos. Y ya cuando ven que aquel muchacho se destaca de una u otra razón y alguien más se ocupó de lo que tú tenías que haber hecho, vienen a buscarlo, a presentarse y los rechazan. Yo no sé quién es usted. Eso se da. Parecieran modelos de películas, pero se dan en muchos casos. Pero vamos a la Biblia para ver algunos modelos bíblicos que podemos nosotros encontrar. Puedo conseguirme en el libro de Primera de Samuel la historia de un hombre llamado Elí. Elí fue un sacerdote. Elí estaba al frente del pueblo hebreo en cuanto a esa área. Tuvo hijos. Pero qué triste que aquellos hijos no honraron a aquel padre, porque fue un hombre que fue falto de autoridad para con sus hijos. Tener autoridad en una casa no es golpear a los hijos, no es gritar a nadie, no es ejercer una cuestión autoritaria. Tener autoridad es mantener los principios, los valores que se dan y el respeto que cada uno se merece. Eso debe ser así, ¿verdad?
tener autoridad, porque él no controló a sus hijos. Hacían lo que les parecía. La Biblia nos relata que la gente iba al templo y ellos les faltaban el respeto, agarraban de las ofrendas, de lo que presentaban, y eso hizo que el ministerio de aquel hombre se perdiera, y no solamente el ministerio, la vida de aquel hombre se perdiera. Allí está, la autoridad hay que ejercerla cuando se tiene, con las buenas, no a los machos, no a los golpes. Y muchos padres piensan que es así. La Biblia, aun cuando a usted no le parezca, señala el uso de la vara a la edad y en el momento en que sería necesario. Ya golpear a un muchacho de 15 a 20 años, porque no enseña nada. Que levanta todavía un enemigo en medio de esas cosas. Hoy tenemos en nuestras casas un elemento que es una computadora o un celular que permite a aquel muchacho relacionarse con el mundo entero, adquirir otros valores y otros principios que van alimentándolo de una forma como tal que se levanta contra su padre en muchas ocasiones. Entonces vemos en Elí que no es el mejor de los ejemplos, pero está allí en la palabra señalado. También me consigo en la palabra de Dios que en una ocasión el sacerdote Samuel llega a la casa de David. Isaí se llamaba su papá, de David, porque Dios le mostró al sacerdote que el nuevo rey vendría de esa familia. Es interesante que este hombre tenía hijos que eran militares, tenían el perfil, el porte que él consideraba eran las personas que eran ideales. Por eso cuando le pregunta al sacerdote ¿a qué ha venido? Vine a esto, y dijo nada, es alguno de estos. Es más, a esos hijos me los consigo después cuando estamos enfrentando a Goliat, que ellos están allí. No sé qué grado tenían, pero eran militares. Por eso cuando el sacerdote comienza en esa relación con Dios a ver a cuál es la persona que él iba a ungir, a cuál es la persona que él iba a bendecir, y iban mostrando unos que otros, y Dios les decía, ese no es, ¿verdad? Mis hermanos, es valioso que cuando se presenta aquella circunstancia y ve el sacerdote que ninguno de lo que había pasado frente a él se pregunta, ¿acaso me equivoqué? ¿Acaso Dios no me dio la noticia exacta? Y va y le pregunta al padre, ¿y esos son todos tus hijos? Y él le dice de una forma como tan natural, bueno, sí, me queda uno todavía, pero no creo que sea ese. Ese es como se diría que el pollo pelón de la casa, es el último. De hecho, se habla de que David era un hijo natural. Él lo tengo cuidando unas ovejas allá en el campo. Y le dice al sacerdote, mándalo a buscar. Y hasta que él venga, no va a comer nadie aquí. Es interesante que en el Salmo 23 David escribe que dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Porque David antes, cuando llegaba del campo de cuidar aquellas ovejas, comía lo que sobraba, lo que quedaba. Nadie lo esperaba. En esta ocasión tuvieron que esperarlo. Y cuando el sacerdote lo ve, se da cuenta que ese es el hombre que había Dios señalado. Es importante que aquel padre solo valoraba lo que él creía importante y tuvo a David como alguien insignificante. Hermanos y padres que me escuchan, no debe existir favoritismo en medio nuestro y en medio de nuestros hijos, porque todos tienen el mismo valor. El favoritismo muchas veces crea conflictos. Cuando mamá o papá tienen una determinada tendencia hacia uno en particular, los otros se crean con un poquito de amargura con relación a eso. Es natural que el hijo mayor reciba como el mayor rigor en medio de todas las cosas a la hora de su formación y que ya llegado el tercero, cuarto, quinto hijo, ya las cosas sean menores en cuanto a la exigencia. La vida nos señala que las cosas vienen dándose así. Pero también me consigo un modelo de padre como Abraham, un hombre que llega a convertirse en padre biológicamente a los 100 años. Dios le había dado una promesa que parecía imposible de cumplir, una esposa como era Sara de 90 años y él de 100. Y Dios le había dicho que haría de su descendencia. Y él esperó hasta que su momento llegó y nace Isaac. Imagínense un viejo con un hijo, ¿cómo sería? Ustedes conocen historias de cuando se pare viejo, ¿verdad? Las cosas como se vinieron dando. Mis hermanos, aprendamos de esto. Fue tanto así que él amó a aquel muchacho que incluso estuvo dispuesto a dárselo a Dios, porque nuestros hijos son de Dios. El Señor nos los dio como una bendición. Y a veces los hijos se convierten en un Dios para nosotros. Y que no se meta con mi hijo, porque las cosas vienen a ser diferentes. Son un regalo de Dios para nuestra vida. Y cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio, él estuvo dispuesto a hacerlo. Y suben al monte, aquella montaña para ofrecer el sacrificio. Y ya el muchacho grande le pregunta a Isaac, ¿y dónde está el ternero, la oveja que vamos a ofrecer? Y allí Abraham da una palabra que se ha convertido en una bendición para todos. Jehová Jireh,
Dios proveerá. Y siempre lo creemos, que Dios proveerá en medio de todas las cosas. Podemos también encontrar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a un hombre que tuvo 2 hijos, que uno de ellos se convirtió en el pródigo, se fue, que siendo joven le dice a su papá: dame la parte de los bienes que me corresponde, yo no sé hasta cuándo vas a durar tú, yo quiero mis reales ahorita, quiero disfrutarlos ahora que tengo edad. Y viola el derecho de la herencia, y el padre, en medio de todas las cosas, entendiendo a aquel hijo, decide darle la parte que le corresponde a aquel hombre lleno de energía, de vitalidad, de todo. Decide irse a gastar lo que le había tocado, y se queda un hijo con él allí, quizás menos comunicativo, que estuvo como allí sin presentar otra opción. Y aquel muchacho se va y comienza a despilfarrar lo que tenía. Conseguimos ese pasaje en el Nuevo Testamento, y yo creo que el padre sabía dónde estaba. Yo creo que aquel hombre tenía noticias de cómo le iba a aquel muchacho en medio de tantas cosas, hasta que un día ya no tuvo más. Interesante que la Biblia dice que se paraba todos los días a ver quién venía por el camino, porque al venir por el camino y no ofrecer él una especie de protección sobre él, perfectamente era apedreado y moría. Por eso cuando él lo vio a lo lejos, que ya no era el mismo muchacho rozagante, bien vestido que salió, sino venía con harapo, con aquel cabello todo sucio, sale corriendo y lo abraza como una señal de bienvenida, porque el padre siempre estará dispuesto a perdonar a aquel hijo cuando aquel ofrece una condición de arrepentimiento. Así nos ha señalado la palabra de Dios. Aquel padre, en medio de tantas cosas, actuó con sabiduría y respetó a su hijo, sabiendo que estaba errado. A veces nosotros decimos: es así, te casas con fulano, en estos términos estudias tal o cual cosa, y queremos imponer nuestra voluntad en la vida de los hijos. Yo no quiero cerrar esta opción sin darte un consejo no mío, un consejo de la palabra de Dios. El libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces somos tan injustos, en medio de algunas ocasiones imponemos normas como a nosotros nos parece, y lo que hacemos es que violentamos esa condición de su mujer. No lo provoques a ira, mantente más bien cercano a él, dispuesto a dar la palabra que sea necesaria, dando el ejemplo que a ellos les permita saber si andan bien o andan mal. También nos dice la palabra de Dios en el Salmo 113, el versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, te has compadecido tú de tu hijo cuando ha tenido un conflicto, cuando ha tenido una mala decisión. Como el padre se compadece de sus hijos, Jehová de los que le temen. Estamos llamados a mostrar, a compadecernos de ellos cuando han fallado, cuando han errado, y mostrarles el camino correcto. Forma parte de nuestra condición de padre. Y también dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 1, que debemos aconsejar a nuestros hijos. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Nos toca como padres aconsejar a esos hijos que Dios nos ha dado y que por alguna razón estamos en nuestra responsabilidad. Espero que esta reflexión llegue a tu vida como algo que de verdad sea para ti interesante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Señor amado, gracias por esta palabra. Permite que a las personas que lleguen sea ese consejo oportuno, porque muchos han recibido hoy regalos, felicitaciones, tantas cosas, pero esta palabra que se convierte en una bendición. A todos esos padres les damos nuestro apoyo, les damos nuestro respaldo, y que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Dejo con ustedes esto, mis hermanos, y espero que tú lo puedas disfrutar. Mándame tu reflexión, tu opinión interesante, 0412-726-9831, ese es mi número, y por WhatsApp lo puedes hacer. O si recibes este mensaje de alguna forma hasta por YouTube, también quiero escuchar tu consejo allí, tu opinión. Me escribes a herdetcarlos@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.